Corintios, capítulo 11, verso 23 al verso 26. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el cuerpo, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta linda mañana. Contentos, agradecidos por lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario. Ahora estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte por lo que hasta este momento se ha llevado a cabo, por las enseñanzas de la escuela bíblica dominical, por las alabanzas, la adoración, los diezmos, las ofrendas, por los visitantes, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Agradecemos tu obra maravillosa en aquella cruz del Calvario. Y esta mañana que tú alumbres nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que no salgamos de aquí, Señor, sin la edificación que solamente tu palabra puede hacer. Gracias te damos, bendito Dios, en esta linda mañana. Quédate con nosotros, pues lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En memoria de mí es el título que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y he escogido estos textos con el fin de traer para ustedes la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la cena del Señor. Quizás muchos de aquí ignoran el significado de la cena del Señor. Quizás unos han oído, quizás otros no. Pero están aquí esta linda mañana y deseo compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice respecto a ella. Y como pastor de esta iglesia, me es necesario y tengo la responsabilidad de compartir esta enseñanza en relevancia a una de las dos ordenanzas establecidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos entrado en uno de los textos más interesantes y a la vez más extensos que nos hacen ver la gran importancia que es la cena del Señor. Además de eso, también estos textos, el cual acabamos de dar lectura, nos hablan de una manera muy clara y transparente de cómo nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos hecho una profesión de fe, los que hemos depositado nuestra confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra, todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos saber cómo prepararnos para participar de esta ordenanza de la cena del Señor. Sino que también estos textos nos habla de un poderoso mensaje que debe ser recordado para la gloria de Dios. Los invito a examinar las Escrituras conmigo en el Evangelio según San Juan capítulo 14. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso número 15, Cristo dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es palabra de Dios y la voluntad de Dios. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La Escritura nos enseña que Cristo durante su ministerio instituyó la iglesia, y Pablo, como otros líderes del Nuevo Testamento como Mateo,
como Lucas, Marcos, Juan, nos dejaron instrucciones de cómo los cristianos, los hijos de Dios, debemos recordar la muerte de Cristo, cómo debemos recordar su resurrección, y a Dios sea la honra, porque el día de hoy Cristo vive. Amén. Cristo ha resucitado. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, la Escritura dice así: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si en verdad amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra, vivir su palabra como a él le agrada. Según el Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo tiene dos ordenanzas que deben ser obedecidas. Y no solamente obedecidas, sino practicados por aquellos que solamente han recibido por fe a Cristo Jesús. Hay dos ordenanzas establecidas para todo cristiano: el bautismo y la cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar de una manera simbólica lo que el Evangelio anuncia, lo que el Evangelio proclama. Y esta mañana quizás pueda decirme o preguntarme: ¿qué es lo que el Evangelio proclama? ¿Qué es el anuncio del Evangelio? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo proclama lo que es el verdadero mensaje del Evangelio. Y dice así la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, aquí el apóstol Pablo, de una manera convincente, nos hace saber que el verdadero mensaje se basa totalmente en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Habla totalmente de su resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Así está escrito y así está anunciado. Según la Biblia, Jesús dejó dos ordenanzas para su iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Las dos ordenanzas fueron dados para todo cristiano, para todo lo que han hecho una profesión de fe. Y cuando participamos, ustedes y yo, en una de estas ordenanza, estamos mostrando al mundo entero nuestra obediencia al Señor, y estamos gozando la plena comunión que tenemos nosotros con Dios. Cada vez que nosotros participamos de la ordenanza de la cena del Señor, nos da alegría saber que estamos en una plena comunión con Cristo Jesús. Hoy los invito a meditar brevemente sobre esta segunda ordenanza de la cena del Señor. Esta ordenanza que Cristo dio a su iglesia y que debe ser representada para todo cristiano. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia sobre el origen de esta ordenanza? ¿De dónde se originó?
¿De dónde salió? ¿Quién la inició? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y no saldremos de ella, porque en ella encontraremos totalmente la enseñanza respecto a esta ordenanza. En primer lugar, el origen de esta ordenanza, en el verso 20 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice así: cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Más adelante en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Porque yo recibí del Señor. ¿De dónde vino esta enseñanza? Aquí el apóstol Pablo usa la frase, la cena del Señor. Eso quiere decir que esta ordenanza no vino o la inventó la mente del apóstol Pablo o la mente del apóstol Pedro. La Biblia dice que es del Señor. Fue dado a la iglesia por el propio Señor y Salvador Jesucristo. Veamos una vez más en el verso número 23. Pablo dijo ahí: yo recibí ¿de quién? Del Señor. Pablo está enseñando lo que el Salvador dio a su iglesia en la última noche que pasó cenando con sus apóstoles. Cristo lo practicó. Cristo lo ordenó. No es una opción, es una ordenanza. Su origen. Rápidamente observemos su propósito, su plan, el propósito. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué fue dada entonces esta ordenanza? Jesús dijo así en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24, que dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. ¿Cuál es el propósito? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25, dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras. ¿En qué? En memoria de mí. ¿Cuál era el plan para que cada iglesia deba participar en la cena del Señor? Era para recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, ese es el verdadero mensaje, que sin importar cómo somos, quiénes somos, en qué condición estamos, Cristo nos amó tanto que se entregó completo en la cruz del Calvario para que ustedes y yo un día reinemos con Él por toda la eternidad. Hermano, eso es esperanza, eso es seguridad, eso es vida eterna. Gloria a Dios. Eso es vida eterna. Esta cena fue dada para que la iglesia nunca se olvidara del gran precio que la salvación costó al Padre y su Hijo Jesús en aquella cruz. Para los que reciben la salvación, sinceramente, hermanos, es gratis, sin precio. Pero para el que la ofrece, costó un alto precio. Dio su vida en lugar nuestro. Sin duda costó un alto precio por nuestra salvación. Y cuando participamos de la cena del Señor, debemos recordar el precio que nuestro Salvador Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.
Su origen, Cristo lo estableció, Cristo lo mandó, su propósito para recordar el verdadero mensaje de salvación. Tercero, ¿cómo debe ser administrada esta cena? ¿Cómo debe ser administrada esta ordenanza? En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 18, dice la Escritura: pues en primer lugar, dijo Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Así dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo debe ser administrada entonces esta ordenanza? En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 33, dice la Escritura: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Quizás no le hallaron la respuesta. En el verso 18 dice así: cuando os reunís como iglesia. Y en el verso 33 dice: cuando os reunís a comer. Cuando reunís. Esta ordenanza fue dada a la iglesia y debe ser observada cuando la iglesia está junto en la congregación, en una reunión, y juntos debemos dar gracias por el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario, nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4, la primera parte. Dice: y habiendo dado gracias, Cristo lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo debe ser administrada esta cena? Cuando la iglesia está reunida y juntos dando gracias por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, todo cristiano debe estar en condiciones para participar en la cena del Señor. No todos pueden participar en la cena del Señor. ¿Quién debe participar entonces? Hermanos, cuando esta cena se ofrece en una iglesia, todos los cristianos que han hecho una profesión de fe en Cristo Jesús deben ser obedientes a las órdenes del Señor. Amén. Debemos ser obedientes de acuerdo a la palabra de Dios. No están ni aquí mis pensamientos, no está mi razonamiento, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es nuestra relación delante con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra confianza en Dios. Amén. Pablo hace una advertencia a los participantes. Y es que cada uno, antes de participar en la cena del Señor, debe hacerse un examen de sí mismo. El apóstol Pablo no se tapó la boca, abrió completamente su corazón y expresó un sentimiento que había desde su interior, gracias a la inspiración del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 27 y 28, miren lo que dice la Escritura. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examinémonos entonces antes de participar de esta ordenanza de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, esta ordenanza, es serio, es divino, es un mandato divino, hermano. No se puede tomar a la ligera. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31. En la primera carta a los Corintios,
capítulo 11, verso 31, la Biblia dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Está escrito, está establecido. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Usted tiene acepción de personas? ¿Usted tiene un grupito preferido? Absolutamente no. La Biblia dice que debemos tener cuidado en no tomarla indignamente. Amén. Así de claro, transparente en la Escritura. No puedes participar si no has puesto tu confianza en Dios. No puedes participar si estás en enemistad con tu hermano. No puedes participar si estás cometiendo adulterio. No puedes participar si estás cometiendo fornicación. No puedes participar de esta ordenanza tan divina, porque entonces seríamos juzgados. Amén. Terminamos diciendo que Pablo advierte de estas graves consecuencias de una persona que toma la cena indignamente. Solamente nosotros conocemos cómo está nuestro corazón y comunión con Dios. Hay iglesias donde el pastor dice quién o no debe participar, pero el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Es importante que esta iglesia continúe observando estas dos ordenanzas hasta que Cristo venga por su iglesia. Como pastor de la iglesia y la responsabilidad que tengo para exponer el fundamento bíblico, es necesario decirles que no es una opción participar nosotros los cristianos de la cena del Señor. Es un mandato. Amén. Y lo debemos anunciar hasta que el Señor venga. Por eso, hermano, aprovechando el espacio, aprovechando el momento de lo que estaremos a punto de participar, de llevar a cabo esta ordenanza, quiero hablar del verdadero mensaje, como lo dijo el apóstol Pablo. Hermano, Dios quiere tu salvación. Dios anhela tu cambio, Dios anhela tu sanación, Dios anhela tu transformación, Dios anhela tu corazón. La Biblia dice que si estás con un corazón contrito, humillado, el Señor no nos despreciará. Así está establecido. Por eso no puedo pasar por alto lo que quiero compartir con ustedes. Si en esta mañana hay alguien que desea aceptar a Jesús en su corazón, si hay alguien que quiere arreglar cuentas con Dios, si hay alguien que quiere estar bien con Dios, yo les pregunto esta mañana: examinen su corazón, examinen su conciencia, y hoy es el momento de estar a cuentas con Dios. Amén. Inclinen su rostro por un momento. Ese es el verdadero mensaje de salvación. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Que Cristo vino a traernos salvación y ofrecernos vida eterna. Y aprovecharé el tiempo que resta, los 2 minutos, para volver a hacer una pregunta. ¿Cómo estás tu corazón delante de Dios? No con tu esposo, no con tu esposa, no con tus hijos, no con el pastor, los diáconos, los maestros. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si esta mañana alguien
desea aceptar a Jesús en su corazón y desea recibirlo como el único salvador de su vida y recibir la vida eterna, yo los invito a levantar conmigo una de sus manos en esta linda mañana. Amén. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana. Los invito a ponerse de pie.